Lunes con nosotros Pablo Bolognesi. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andás, Braulio? Bueno, muy bien. Qué linda camisa, ¿eh? Bueno, gracias, Pablo. Facha, No sé siempre. si... Y lo primero la Gordo. facha, ¿eh? Fundamental. Sí, obvio. imagen. La imagen es todo. Vos también estás elegante, Pablo. No, por favor, nunca. Por favor. Pablo, vitamina B12. Vitamina Mirá que B12. hablamos hoy tanto que se habla de las vitaminas. Vitamina B12, que por ahí no tiene el marketing de otra, lo hablábamos recién fuera del aire. ¿Qué tan importante es? ¿Qué funciones tiene? La vitamina B12 forma parte del complejo de las vitaminas B, que son unas vitaminas hidrosolubles, esto quiere decir que se disuelven en agua, y que tienen funciones fundamentales en lo que llamamos metabolismo celular, que sería ni más ni menos que el funcionamiento de las células. Y viste que nosotros somos células. Sí. Cientos de miles de millones de células, pero somos eso. Hay muchas vitaminas B, B1, B2, son conocidas así, tienen sus nombres, ¿sí? Tiamina, riboflavina, no importa, hasta llegar a la vitamina B12, que es la cobalamina. Algunos la van a ver como hidroxicobalamina, cianocobalamina, según las presentaciones farmacéuticas, y que tiene funciones importantísimas. Por ejemplo, contribuye al normal funcionamiento del sistema nervioso central. Contribuye a la formación de glóbulos rojos, ni más ni menos. Muchas anemias son por déficit de vitamina B12. Contribuye a el correcto también funcionamiento, síntesis y metabolismo de lo que es el ADN, los genes. Y finalmente a la formación de la vaina de mielina, que tenemos una placa que yo traje, ahora vamos a estar viendo. Ahora vamos a ver. La vaina de mielina es una especie de capa que se forma alrededor de los nervios, que son las prolongaciones que tienen las neuronas, que serían como el cableado, ¿viste? Que tienen en nuestro sistema nervioso. Esta capa, que es la mielina es una materia grasa, digamos, como si fuera grasa para que se entienda, se va envolviendo alrededor del nervio, como vemos en la imagen superior, como si fuese una especie de bufanda, ¿sí? Eso facilita la transmisión nerviosa, que es eléctrica. Las neuronas se comunican a través de impulsos eléctricos. Entonces, si esa vaina que contribuye a la correcta transmisión de los impulsos eléctricos, a la correcta velocidad, a que los impulsos lleguen tanto como información o como órdenes cerebrales de forma adecuada, esa vaina está dañada, que es en la imagen que vemos abajo, muy gráfica de una vaina de mielina dañada. Totalmente distinta. La transmisión nerviosa va a estar afectada. Claro. Entonces, acá tenemos varios motivos por los cuales la afectación, el déficit de vitamina B12 puede traer síntomas psiquiátricos, neuropsiquiátricos, de los que vamos a hablar en un ratito. Pero yo quería marcar dos cosas que me parecen muy importantes, que es, ¿dónde obtenemos la B12? ¿Por qué podemos llegar a tener un déficit? Claro. Bueno, ¿cómo conseguimos la B12 y cómo se absorbe la vitamina B12? Es una vitamina bastante compleja. Primero, el organismo, los seres humanos no fabricamos vitamina B12. Necesitamos obtenerla de la dieta. ¿Cómo la podemos incorporar? Exacto. ¿Cómo la podemos incorporar? ¿Dónde viene? ¿En qué alimentos? Viene en alimentos de origen animal. Solamente en alimentos de origen animal. No la fabrican los animales, la fabrican bacterias, pero la vamos a encontrar fundamentalmente en vísceras, que no le gusta a mucha gente, ¿no? El hígado, el riñón, el corazón. A mí me gustan, pero no a todo el mundo le gustan. Sí. En carnes, obviamente, también en huevos, también en lácteos, pero en menor cantidad y con menor biodisponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se absorbe un poquito menos. Entonces acá es muy importante marcar esto. Los alimentos de origen vegetal no son fuente de vitamina B12. No existe B12 en alimentos de origen vegetal. Hay algunas algas que venden que tienen supuestamente B12, es una pseudo B12. No es lo mismo, ahí no la obtenemos. Y después viene el tema de cómo absorberla. La absorción es muy compleja, yo no la voy a detallar porque estaríamos 15 minutos hablando, pero voy a marcar dos elementos que son muy importantes para la absorción y que nos van a hacer entender por qué podemos tener déficit de B12, que son: necesitamos de una correcta y una adecuada secreción de ácido clorhídrico, que es el ácido gástrico, el famoso jugo gástrico, ¿no? Necesitamos de esa acidez, porque esa acidez facilita la separación de la vitamina B12 que viene unida a proteínas del producto animal. Tenemos que separarla para después poder absorberla. Y necesitamos también de un correcto funcionamiento de la pared del estómago. Unas células que tiene la pared del estómago se llaman células parietales, que fabrican una sustancia que se llama factor intrínseco, que se une a la vitamina B12 y permite que esa vitamina B12 finalmente sea absorbida. ¿Dónde se absorbe la vitamina B12?
en el intestino delgado. Al final del intestino delgado, un sector que se llama íleon, que viene justo antes del colon, que sería el intestino grueso. Entonces, si no tenemos ese factor intrínseco, no vamos a estar absorbiendo el 90% de la vitamina B12 que estemos comiendo, aunque la estemos ingiriendo en forma normal. Así que acá tenemos claves para las causas, ¿no? Sí, de falta de B12. Porque decíamos recién, ¿no? Después viene esto del déficit, ¿no? ¿Cómo podemos apreciar ese déficit? ¿Cómo vamos experimentando los síntomas de que tenemos un déficit de vitamina B12? El déficit lo apreciamos, más allá de que haya síntomas o no haya síntomas, está bueno, sobre todo en ciertas poblaciones de riesgo, dosar. La vitamina B12 se dosa en sangre, es muy simple, ¿sí? Tiene un rango muy, muy grande, de 200 a 900 microgramos, no importa las medidas que usamos, tiene un rango muy grande y es muy fácil de detectar si hay un déficit de B12, aún asintomático. ¿Y por qué nos puede faltar B12? Nos puede faltar porque no la estemos ingiriendo normalmente por un déficit nutricional. ¿En quién se ve mucho? En pacientes añosos, problemas de dentadura, les cuesta comer carne, tienen acloridria, se corta la secreción de ácido gástrico. Pacientes que usan fármacos, los famosos antiácidos. Acá tenemos una población que suele tener déficit de B12, está muy son muy usados, están muy de moda, estos protectores gástricos, los inhibidores de bomba de protones, que es un nombre muy estruendoso, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, todos los prazoles que conocemos, cortan la secreción de acidez y entonces no estaríamos absorbiendo. También los pacientes alcohólicos tienen déficit de B12 y los vegetarianos, sobre todo los vegetarianos estrictos, los veganos, tienen que estar suplementados porque ni siquiera ingieren huevos, ni lácteos, ni nada. También puede haber déficit de B12 por otros fármacos, la metformina que se usa mucho por ejemplo, en los diabéticos. Sí. Puede haber déficit de B12 por gastritis atróficas donde no se fabrica el factor intrínseco, porque se hizo una resección del sector del intestino donde se absorbe, pacientes con cirugías bariátricas, que les queda una mucho menor superficie gástrica para hacer todos estos procesos. Ahí tenemos muchas causas de déficit de B12. ¿Y qué síntomas nos va a traer? Puede traer muchos síntomas. Hoy vamos a hablar de los síntomas que más veo yo, que son los neuropsiquiátricos, neurológicos y psiquiátricos. Síntomas neurológicos puede haber. Son muy inespecíficos, ¿sí? Pero bueno, uno tiene que ir sumando, tiene que empezar a detectar, ¿sí? Si hay alguna chance de que esa sea una persona con déficit. De alguna manera. Sí, yo estoy tomando hace 3 años omeprazol, o tomo metformina, o no como carne. Bueno, hacer un chequeo, ¿no? Puede haber parestesias, que son los hormigueos, pérdida de sensibilidad, pérdida de fuerza, sobre todo en las extremidades, ataxia o marcha táxica. Ataxia es una dificultad para coordinar movimientos, sería una marcha descoordinada. Puede haber alteraciones en los reflejos, pueden estar disminuidos o exacerbados, aparición de reflejos anormales como Romberg o Babinski, no importa, no lo vamos a explicar ahora. Puede haber también, por ejemplo, disminución en la capacidad de detectar vibraciones. Fíjate qué loco, ¿no? Esto que los neurólogos prueban con un diapasón en la cabeza si detecta la vibración o no. Puede haber problemas, pérdida en la sensibilidad del gusto y el olfato. Con el COVID se solapó bastante. Claro. Puede haber alteraciones geniturinarias, acá podría hablar el doctor Alejandro Urresti, porque puede haber disfunción sexual por déficit de B12, puede haber incontinencia urinaria y puede haber también alteraciones visuales, tanto pérdida de la agudeza visual, dificultad para ver colores o directamente atrofia en el nervio óptico, que sería una pérdida de visión. Y a nivel neuropsiquiátrico, ¿qué síntomas vamos a ver? Conductuales, sobre todo irritabilidad, esta cosa de intolerancia, enojarme fácilmente, explotar fácilmente, la famosa mecha corta. Síntomas anímicos, hay muchas causas de mecha corta, claramente. Sí. No solamente las vivimos cotidianamente, pero bueno, alguna vez puede ser por déficit de B12. Agitar más la intolerancia. Sí, digamos. Y si no decimos es que tengo baja la B12. Disculpame, pero... Una excusa. ¿No? Por eso reacciona. Sí, por eso reacciona. ¿Qué te iba a decir? Psicosis puede haber también, depresiones. ¿Y sabes qué? Deterioro cognitivo, esto que tanto vemos, hasta llegar incluso a la demencia, como si fuese un Alzheimer, pero por déficit de B12. A mí me tocó detectarlo muchas veces. Y es muy importante estar atentos a esto. ¿Por qué? Porque es una de las pocas demencias, es uno de los pocos deterioros cognitivos que son reversibles.
O sea que si yo lo detecto a tiempo y ya no hay un daño muy severo causado por años y años de déficit de vitamina y suplemento al paciente, revierto ese deterioro y lo curo. Entonces, fíjate lo importante que es estar atento a esto, ¿no? Entonces, personas que no comen carne, personas que tienen muchos años, problemas de dentadura, que la clorhidria, como yo explicaba, en la vejez, gente que consume bastante cantidad de alcohol, vegetarianos, sobre todo vegetarianos estrictos, y aparición de este tipo de síntomas, siempre estar atentos a hacerse un chequeo. Yo lo pido de rutina. A cualquier paciente que yo pido muchos laboratorios y siempre pido Ese es el vitamina consejo B12. que dejamos, ¿eh? Y Sí. además de haberle graficado a todos la importancia de la vitamina B12, bueno, que como decíamos en el arranque, no tiene el marketing de otras. Pablo, un placer. Gracias. Ahora, antes de irme, te hago la orden para. Por favor, me voy a para un buscar dosaje, la ¿eh? vitamina B12. Dale. Pablo Bolognesi con nosotros en este lunes hablándonos de vitamina B12.